El capítulo 5 de Oseas es un llamado a juicio. A este juicio son llamados los sacerdotes, el pueblo, la realeza, tanto de Israel como de Judá. Ante el juicio todos somos iguales, no hay distinción. Cada uno tendrá que responder por sus actos, por sus obras. Bienvenido, estimado hermano y hermana de esperanza. Continuamos con el estudio del libro de Oseas. En esta ocasión meditamos, reflexionamos en las perlas del capítulo 5. ¿Qué enseñanzas hay para nosotros en este capítulo? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida? Versículo 1. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Se llama a los sacerdotes, se llama la casa de Israel, se llama la casa del rey. A todos se les llama a juicio. ¿Por qué? Porque han sido lazo, han sido tropezaderos para los demás. Jesús dijo, mejor les sería que se pongan una piedra de molino en el cuello y se arrojen al profundo del mar. Esa es la forma como Jesús veía a las personas que eran tropiezo, que eran lazo para los demás. Versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Este versículo está dirigido exclusivamente al reino del norte, a las 10 tribus. Dios conocía perfectamente los pecados de este pueblo. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. No hay forma de escapar de sus ojos escrutadores. Si esa verdad lo tuviéramos presente, habría muchos cambios en nuestra vida. Dios conocía a Israel y ahora es llamado a juicio. Versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación, prestemos atención a esta palabra. Espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No perdamos de vista que estos mensajes son dirigidos al pueblo de Dios, al pueblo que participa diariamente de ritos, de ceremonias, de cultos, de estudios. Este mensaje está dirigido a nosotros, no a los de afuera, no a los que no conocen a Dios. Está dirigido a aquellos que cada día nos presentamos ante Él. ¿Qué sucede con este pueblo? Hay espíritu de fornicación, y este espíritu de fornicación hace que no conozcan a Jehová. ¿Qué sucede cuando hay espíritu de fornicación en una persona? Empieza a justificar sus pecados, empieza a justificar todo lo que hace, empieza a encontrar una supuesta razón. Y todos sus pecados, según él, no son pecados. Y como no son pecados, como no lo considero pecados, entonces no busco perdón, no me arrepiento de ellos, no vuelvo atrás. Simplemente no conozco a Dios. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Hay momentos en los cuales Dios dice, no quiero más sacrificios, no quiero más nada. ¿Por qué?
Porque la razón de los sacrificios es la entrega del corazón, es entregar un culto racional, es entregarse a sí mismos. De la misma manera, la razón de nuestros cultos, la razón de nuestros programas, la razón de nuestros cultos diarios debe ser la entrega a Dios, debe ser el abrirle de par en par nuestros corazones. Si caemos en la rutina, si simplemente es un programa, es un día más, es algo que tengo que hacer porque ya sé que lo tengo que hacer, pues Dios ya no escucha. Dios escucha cuando hay corazones sinceros, corazones arrepentidos. No nos conformemos con las formas, debemos ir a la esencia, debemos ir a la razón, al propósito de cada cosa que hacemos, de cada programa que realicemos, de cada estudio. Versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Qué es traspasar un lindero? Un lindero es un punto. Hasta aquí puedes llegar, de aquí para allá no puedes, porque no te pertenece. La gente desleal suele mover los linderos para decir, esto también me pertenece, este terreno también es mío. Entonces el llamado de Dios es que estos príncipes, los llamados a impartir justicia, traspasaron los linderos. Los linderos están para determinar entre hasta dónde es mío y luego cuál es de Dios. Hasta dónde es mi tiempo, mi tesoro, mi talento. ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál me pertenece? ¿Cuál no le pertenece? ¿Cuál es mío? ¿Cuál le pertenece a mi prójimo? ¿Cuál es mío? ¿Cuál le pertenece a Dios? Pero estos príncipes habían traspasado los linderos, habían empezado a considerar más para sí mismos. Esto sucede con la observancia del sábado, esto sucede con la devolución de los diezmos y ofrendas, con todo lo que tiene que ver hasta dónde es mío y cuál ya no es mío. Versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios no abandona a su pueblo, pero sí deja que cada quien siga el camino que ha elegido. Y Él dice, andaré y volveré a mi lugar. Yo voy a estar en mi lugar, ustedes saben dónde estoy. Y hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Tú y yo sabemos cómo encontrar a Dios. Y el día que reconozcamos nuestros pecados, entonces sentiremos la necesidad de Él. Cuando ya todo está terminado, cuando no hay nada más que hacer, entonces hay personas que con desesperación buscamos al Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas de este capítulo? Hay un día de juicio en el cual todos hemos de rendir cuentas. Cuidado con el espíritu de fornicación. El espíritu de fornicación hará que yo empiece a justificar mi pecado y entonces no sentiré necesidad de Dios. Cuidado con traspasar los linderos. Tienes que ser consciente hasta dónde es tuyo y cuál no es tuyo, cuál le pertenece a Dios, cuál le pertenece a tu prójimo. El respeto irrestricto debe ser en saber reconocer que hay linderos, hay hitos, y los 10 mandamientos son esos linderos, son esos hitos. Reconocer cuál es de Dios, reconocer cuál es de mi prójimo, reconocer cuál es mío. Recuerda, habrá un día de juicio. A ella tendremos que rendir cuentas cada uno de nuestros actos. Que Dios te bendiga.
Amén.